Hola, nuevamente con ustedes. Hoy quiero compartirles un tema relacionado con la intubación orotraqueal. Voy a exponerles a ustedes una considerable cantidad de exposiciones, incluso simulaciones, y van a tratar sobre lo que es la intubación orotraqueal, concepto perfectamente bien conocido por todos. Pero hay que hacer algunas, digamos, anotaciones o puntualizar algunos aspectos importantes. En primer lugar, el abordaje que yo voy a exponer es el manejo o la intubación orotraqueal en un servicio de urgencias. Es un escenario y un contexto muy diferente a la intubación orotraqueal en el área de quirófano por anestesia. El procedimiento técnicamente es prácticamente igual. La diferencia radica en que en quirófano generalmente hay un tiempo previo de evaluación preanestésica en donde el anestesiólogo se da una idea de si se va o no a enfrentar a un paciente con una posible vía aérea difícil. Y en el servicio de urgencias, habitualmente en una situación efectivamente de emergencia o de urgencias, no da tiempo y el urgenciólogo tendrá que abordar la vía aérea cuando sea necesario manejarla en forma definitiva a través de una intubación orotraqueal sin que haya tiempo de mayor valoración clínica, y muchas veces por la misma deformidad anatómica de la cara y de la vía aérea o por las mismas lesiones que la víctima presenta en cuello, etcétera, ya de antemano va a saber que está ante una vía aérea potencialmente difícil, es decir, le va a costar mucho trabajo la laringoscopía y le va a costar mucho trabajo la intubación orotraqueal. Dicho esto, quiero puntualizar, yo creo que algo que nunca se nos debe de olvidar, ni en el servicio de anestesia ni el de urgencias. Aún teniendo el tiempo de valorar al paciente sobre los posibles riesgos de una vía aérea difícil y estando todo aparentemente normal, nos podemos encontrar, siempre pensar que podemos encontrarnos ante una vía aérea difícil, inesperada. Por lo tanto, el efectuar una intubación orotraqueal no es nada más tener un tubo, tener un laringoscopio, unos guantes, un aspirador y vamos a la intubación. No, definitivamente no. Debemos de estar preparados en ambos escenarios, quirófano y urgencias, con todo aquello que nos pueda servir para un plan B de rescate y un plan C si no podemos intubar a esa persona, porque a la hora de la hora, cuando ya estamos tratando de visualizar la glotis, nos encontramos con un Cormack 3 o en el peor de los casos 4, en donde no se aprecia nada, y un 3 en donde podría apreciarse una pequeña aparte de la abertura glótica. Dicho esto, bueno, yo recomiendo que siempre tengan a la mano una lista de todos los insumos o todos los elementos o componentes o equipo o material, como le quieran llamar, para que hagan un cotejo de todo lo que se requiere para una intubación orotraqueal. Les voy a mostrar a ustedes lo que la literatura internacional recomienda. No, con eso que no se malinterprete en que forzosamente
tienen que contar con lo que les voy a mostrar y que nada más lo voy a describir por lo pronto. Después ya habrá tiempo incluso para simulacros en distintos escenarios para que los médicos sepan seleccionar el fármaco idóneo al estatus cardiorrespiratorio de la víctima. Pero no vaya a pensarse como a veces dicen, pero pues nosotros con trabajos tenemos esto, pero no. Voy a mostrar lo que sería lo ideal, mas no lo que obligadamente tienen que tener. Recordemos que las guías son guías y que dicen adáptense a sus circunstancias, a su experiencia, a sus conocimientos, a lo que mejor dominen, a sus destrezas y a lo que cuenten. Bien, empecemos. No nos debemos de olvidar con nuestras medidas de protección universal, unas gafas. No nos debemos de olvidar ahorita con nuestro cubrebocas, un N95 para quien va a intubar. No olvidarnos de nuestros guantes, medidas de protección universal. Debemos de contar siempre con laringoscopio con hoja curva de Macintosh y con hoja recta de Miller de varios tamaños. Debemos de constatar que siempre esté funcionando y debemos de tener siempre pilas de repuesto y foquitos de repuesto por si se llegase a fundir o a dejar de funcionar. Bien, una máscara facial con bolsa reservorio con su membrana interna, por lo tanto no recirculante. Vuelvo a mostrar, tiene esta membranita, cuando inhala se despega y inhala aire, oxígeno de la bolsa. Siempre la máscara con bolsa reservorio no recirculante conectada al oxígeno, siempre, y esto va a ser parte de las fases de intubación fundamental, que después voy a hacer una plática exclusiva de lo que es la preoxigenación. Es decir, la oxigenación al 100% durante 3 minutos para desnitrogenizar, lavar, por decirlo así, todo lo que es vía aérea y el organismo de nitrógeno para tener más de 4 litros de oxígeno como reserva. Esto forma parte desde el que va el paciente a procederse o se toma la decisión de la intubación, empezarlo a oxigenar. Vamos a contar siempre con nuestras cánulas o puntas nasales. Otros le llaman gafas nasales. Lo pueden conocer coloquialmente siempre como puntas nasales, que van a formar parte del procedimiento conocido como oxigenación apneica, junto con nuestra máscara facial con bolsa reservorio y nuestras cánulas o puntas nasales para tener un tiempo de apnea segura de por lo menos o al promedio de 8 minutos. Llamémosle apnea segura desde el momento en que deja de respirar hasta que empieza a presentar una oximetría de 90%. Y continuamos. Los pacientes que vamos a intubar deben de estar bien monitorizados clínicamente, el patrón electrocardiográfico, la frecuencia, la presión arterial, debemos de tenerla muy en consideración. Debemos de contar con nuestro oxímetro, presión arterial, oximetría, patrón electrocardiográfico, tener lista siempre nuestra cánula de aspiración y funcionando el equipo de aspiración, una cánula de Yankauer rígida. Debemos de contar con tubos traqueales de diferentes diámetros,
del 7, 7,5, 8. Debemos siempre, ya sabemos, probar la integridad del globo. Y debemos, aquí voy a hacer una hincapié un poquito, un comentario un poquito más largo. Siempre, insisto, siempre, no hay una sola literatura que no haga mención de lo que conocemos como estilete, o como guía también, que debe de contarse para aquellos casos en los cuales veo la abertura o apertura glótica, pero me falta un poquito de curvatura para introducir el tubo endotraqueal, y con mi estilete que esté nunca que rebase la punta, siempre a 1,5 cm, 2, no debe de rebasar, porque si en un momento dado yo me descuido y rebasa la punta del tubo, puedo a la hora de introducir el tubo traqueal causar lesión, que es una de las complicaciones. Siempre dejarlo 1,5 cm y siempre contar con él. ¿Por qué hago esta mención? Tristemente, aunque ustedes no lo crean, formando parte del equipamiento, que esto sí es obligadísimo. Yo tuve un grupo, he tenido varios grupos de residentes de urgencias que cuando ya van a hacer sus prácticas a hospitales públicos, digamos del tercer nivel aquí en esta ciudad de Guadalajara, los urgenciólogos los obligan a intubar a un paciente sin el apoyo de un estilete o de una guía. Les dicen, no, para que aprenda, para que sepa enfrentarse a la vía aérea difícil. No he escuchado comentario más fuera del lugar que ese de esos especialistas. ¿Qué acaso no saben que por cada intento que se haga, la siguiente posibilidad o la siguiente intentona va a tener mayor riesgo de fracaso? Si fracasaron en la primera, ya lesionaron, y en un 14% va a haber algo de problema. En la segunda, si fracasan, va a haber más lesión y hasta en un 40% van a tener alguna reacción adversa. Entre más intentos hagan, peor. Y la literatura internacional menciona 3 intentos, y si va a haber un cuarto, que sea por el más experto. Por lo tanto, yo no me explico la mentalidad de esos médicos especialistas que ignoran que una vía difícil o una intubación difícil no depende tanto de la pericia del médico, depende de la anatomía de la víctima o del paciente, que cuando ya estamos dentro visualizando, nos encontramos con la sorpresa de que no observamos ninguna glotis, Cormack 4, y no es por mala capacidad, conocimientos o destreza. Entiéndanlo. Entonces no obliguen a que el residente que está a punto de terminar esté lesionando, porque van a llegar, incluso sangran a una vía aérea que no van a poder ni intubar, y que al principio podían ventilar con el ambú y tampoco lo van a poder ventilar. Y de ahí la gran cantidad de complicaciones. Y quiero nada más, ya para terminar, esto de la guía. El principal problema a nivel de anestesia de las demandas es un abordaje inadecuado o dificultoso o hipoxia de la vía aérea en una intubación. Muy importante, del cual ya hice mención en una intervención previa, es de un lubricante gel hidrosoluble para lubricar el tubo traqueal. No, por favor, vuelvo a repetir, intentar lubricar un tubo traqueal con un spray de lidocaína. Error. Si bien es cierto que muchas veces se puede intubar, en ocasiones la vía aérea está tan seca que no entra el tubo por nada del mundo si no está perfectamente lubricado. Y esto forma parte en el 100% de la literatura internacional como recomendación: lubricar con un lubricante hidrosoluble. No se les olvide, por favor.
Continuemos. Siempre debemos de contar con nuestra jeringa para inflar el balón para el neumotaponamiento. Una vez colocado el tubo, podemos nosotros clínicamente visualizar los movimientos del tórax siempre, y la auscultación no nos debe de faltar para ello nuestro estetoscopio. Podemos contar con un capnógrafo colorimétrico. Si en un momento dado el recuadro se colorea de amarillo, nos está informando que hay un 5% de dióxido de carbono y que estamos bien colocados. En alguna ocasión se hizo uso de lo que se llama el detector esofágico. Se queda el balón deprimido porque las paredes del esófago ocluyen los orificios, el de Murphy y el distal, y al ocluirlo, entonces no se distiende la perilla. Cuando está en tráquea, se distiende perfectamente. Debemos de contar con cánulas orofaringias que tienen múltiples funciones a la hora de la intubación. Impedirán la mordedura y nos permitirán también tener una vía aérea superior abierta para lo que es la oxigenación apneica, que he mencionado ya en 2 o 3 ocasiones. En este momento forma parte de la oxigenación apneica. Debemos de contar siempre con nuestro válvula, con nuestro ambú o resucitador manual, o bolsa, válvula, máscara, o bolsa, máscara, como le quieran llamar, con su bolsa reservorio y su conector para oxígeno, al menos con 10 litros. Una vez que hayamos logrado la intubación, debemos de contar nosotros con nuestro manómetro para determinar cuál es la presión, y debe de estar siempre de preferencia entre 20 y 30. Pero la intención es que aquí nos marca entre 20 y 30 centímetros de agua para evitar que haya isquemia de la mucosa. Ahora bien, siempre que colocamos el tubo, debemos de tener un dispositivo que puede ser comercial para fijarlo. El tubo traqueal debe de quedar entre 19 y 23 centímetros a la altura de los incisivos, en promedio 21 centímetros de profundidad. Se puede, con un dispositivo que sujete al tubo, un dispositivo comercial o con tela adhesiva. En alguna época fue criticable, ahora está perfectamente bien aceptado cuando se hace la técnica correcta. Si empezamos a tener problemas para la intubación, recordemos que contamos con las pinzas de McGill. Si seguimos teniendo problemas para la intubación y tenemos un Cormac 3, una bujía elástica de goma o una guía de Eichmann, como le quieran llamar, para introducirlo en la apertura glótica y a través de él introducir nuestro tubo traqueal que nos sirva para el encarrilamiento. Si aún así tenemos problemas para intubar, un McGrath, un video laringoscopio, que la idea es nada más que sepan que lo ideal contar con un video laringoscopio con sus hojas del número 3 y del número 4. Si definitivamente no puedo intubar, siempre contar el plan B, una máscara laringea de preferencia. Esta es una clásica Unique, esta es de segunda generación, que tiene, además de su mordedera, tiene su ducto para descomprimir el estómago, y en un momento dado esta nos da mucho mayor presión de sellado y la posibilidad de descompresión. Son dispositivos de rescate, y de pensar que ya como última medida, si yo ya no pude ventilar con la bolsa mascarilla, no me lo puedo ventilar por lo que gusten y manden, no lo pude yo intubar a pesar de todas mis ayudas, entonces yo contaría con una última alternativa. No pude yo ventilar, no pude intubar, no pude dispositivos extraglósticos, una vía aérea quirúrgica, una cricotiroidotomía. Muestro también las cánulas nasofaringias, porque las cánulas nasofaringias pudieran en un momento dado emplearse para la oxigenación apneica, como en su momento comentaré, vuelvo a repetir. Y por último, no olvidarnos de los medicamentos que vamos a utilizar y tenerlos siempre ya etiquetados y ya preparados. Propofol 1 miligramo por kilogramo, pueden darse más de 1 a 1.5,
como inductor, como anestésico. Tenemos el etomidato ideal para los pacientes con inestabilidad hemodinámica, 0.3 miligramos por kilogramo. Tenemos la ketamina, 1.5 miligramos por kilogramo para el paciente combativo que no se deja ni siquiera oxigenar y que requerimos nosotros de una oxigenación o preoxigenación previa a la intubación en un combativo cuya hipóxica se retira todo, pelea con todo mundo. Tenemos como analgésico el fentanilo, que nos va a ser de utilidad, sobre todo cuando empleemos alguno de estos medicamentos. El fentanilo va a ser componente casi siempre de alguna forma del etomidato. Tenemos para relajar becuronio, 0.1 miligramo por kilogramo. La literatura le va más al rocuronio, de 1 miligramo por kilogramo, y otro como paralizante o relajante, y la succinilcolina, 1.5 miligramos por kilogramo, con una vida media muy corta. Y bueno, todos estos son los dispositivos y los medicamentos con los cuales deberíamos de contar. No hice mención, pero aquí está el suero para la línea intravenosa, para los fármacos que precisamente vamos a aplicar. Y recordemos nada más que dentro de los fármacos, ya en su momento hablaré con detalle, lo que es la inducción o la anestésica es la aplicación prácticamente simultánea de un sedante, de un inductor y de un paralizante. Y en ocasiones podremos usar otros fármacos como la atropina, muy ocasionalmente la lidocaína, ya salió de contexto, como una premedicación o preinducción. Esto es todo lo que les quería mostrar. Como ven, es muy amplia la gama de dispositivos con los que supuestamente se debe de tener a la mano siempre que yo voy a proceder a intubar, porque no sé en qué momento me voy a encontrar con una vía aérea difícil, inesperada. Nos vemos para la siguiente.